Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con este diplomado, ¿cuál es gestión integral de los residuos sólidos? Antes de empezar, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado a todas las personas que están o que nos están viendo desde la plataforma virtual. Sí, quienes habla es el ingeniero Ángel Cancho, ingeniero ambiental y sanitario con amplia experiencia en lo que es gestión de los residuos sólidos, medio ambiente y seguridad industrial. En este pequeño módulo vamos a ver un poco lo que es el módulo 2, la minimización de los residuos sólidos. Ustedes también tienen el temario, de acuerdo a lo que se le ha pasado en los informes, entonces también saben que nos toca lo que es esto, la minimización de los residuos sólidos. Vamos a empezar siempre recordando la importancia de la gestión integral de los residuos sólidos, una importancia sanitaria. ¿Por qué la importancia sanitaria? Porque nos va a ayudar al control de enfermedades, ¿sí? A prevenir lo que son el control de enfermedades, los diversos factores, vectores de enfermedades, etcétera. Ahora, la importancia de la gestión o la importancia ambiental que nos va a ayudar al control de la contaminación y la preservación de los recursos naturales en sí, del medio ambiente, ¿no? De todo el medio ambiente que nos rodea. Así como la importancia socioeconómica, que es el aprovechamiento económico, mayor participación y la cultura en sí. Recordando el marco normativo, que es la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley 27314, y su reglamento de la ley, ¿no? El Decreto Supremo 057-2004, y también tenemos el Decreto Legislativo 1065, que es la modificatoria de la Ley 27314, ¿no? En el cual no hay mucho cambio, solamente, los principales cambios es que la ley nos habla del CONAM, mientras que el Decreto Legislativo ya descarta el CONAM y va a introducir lo que es el MINAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente. Recordando el concepto en sí de los residuos sólidos, que son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer, ¿no? Recuerden que la obligación de las personas en el caso de los residuos sólidos urbanos o municipales, como quieran verlo, la responsabilidad de las personas es hasta cuando es entregada al camión recolector, ¿no? De ahí ya viene o recae la responsabilidad en las personas que hacen la gestión de los residuos sólidos, ¿no? En virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, operaciones o procesos, ¿no? Nos lo encontramos en el artículo 14 en sí de la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. La minimización de residuos sólidos, señores, es un tema amplio, digámoslo, porque si nosotros hacemos una buena gestión y dentro de esa gestión está o nos habla lo que es la minimización o cómo nos dan las técnicas de minimizar estos residuos, entonces nuestra gestión va a ir por buen camino, ¿no? Ahí puede intervenir lo que es la reutilización, el reciclaje, etcétera, ¿no? Que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero sí o sí es importante, ¿no? Actualmente, señores, la mayoría de las industrias vierten directamente sus residuos a los distintos medios del sector. Hablamos de agua, aire, suelo, o utilizan técnicas de corrección, ¿no? El producto residual es tratado una vez generado al final del proceso, solución que además de suponer un grave riesgo para la salud y el medio ambiente, va a resultar un poco costosa y poco efectiva, pues se limita a traspasar la contaminación. Hablamos de residuos, emisiones y vertidos, ¿no? De un medio a otro. Adicionalmente, las empresas enfrentan exigencias legislativas cada vez más estrictas que prohíben opciones de eliminación para determinadas sustancias, ¿no? Entonces, el día a día es así, señores. Nos encontramos o vamos a ver en la realidad que muchas empresas aún no hacen o no llevan una buena gestión de los residuos sólidos, ¿sí? Recuerden que en el tema de los residuos sólidos no municipales se tiene que contar con una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, así como puede ser también o puede haber la opción de una empresa comercializadora, ¿no? De residuos sólidos. Recordar que tenemos que verificar que estas empresas cuenten con su inscripción o con su autorización en Digesa, ¿sí? Y que tengan los medios necesarios, ¿no? Los adecuados para que puedan hacer el traslado de estos residuos sólidos, ¿no? Desde los papeles, los permisos, eh, sus, sus placas número 2, sus placas 2, etcétera, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no?
Ahora, la minimización de residuos, emisiones y vertidos de un proceso, señores, es la adopción en sí de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir hasta niveles económicamente y técnicamente factibles la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados que precisan un tratamiento o eliminación final, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva, el objetivo en sí de minimizar los residuos sólidos, ¿no? Las técnicas, señores, son aquellas que conducen en sí a prevenir la contaminación en la industria, ¿no? Generando en sí menor cantidad de contaminantes. Hablamos con, puede ser con menor carga o menos perjudiciales. Ahora, esto van a incluir o incluyen la adopción de medidas operativas y medidas organizativas, técnicas y económicamente viables de aquellas corrientes residuales que deben ser tratadas en la estructura actual, ¿no? Recordemos que si nosotros no hacemos una buena gestión de los residuos sólidos, esto significaría que también deberíamos hacer un monitoreo, ¿no? Que sí o sí se tiene que hacer un monitoreo externo, pero cuando nos vengan a fiscalizar y observen que, por ejemplo, nuestros residuos sólidos han sido vertidos al río o al lago, entonces también o parte de nuestros residuos sólidos o parte de nuestros residuos líquidos están contaminados, o se dice o hay una denuncia en que nosotros estamos contaminando, debemos demostrar cómo con nuestros monitoreos ambientales, ¿no? Recuerden que los monitoreos de agua tenemos que tener, se tiene que hacer río abajo, río arriba, ¿no? Tener a la mano lo que son los secas, los límites máximos permisibles, que ya bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que son los monitoreos ambientales. Pero que igual, de igual manera se deben hacer sí o sí, ¿no? Ahora, hablamos de tecnologías limpias, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que es una tecnología bien limpia. Una tecnología limpia es aquella que permite en sí disminuir la contaminación producida en relación al proceso que sustituye, ¿no? Se trata pues de un proceso de fabricación que utiliza las materias primas de una forma más óptima y que genera menos residuos, ¿sí? La característica que distingue a las tecnologías limpias de las tecnologías de tratamiento curativo es el hecho de que el tratamiento no es exterior al proceso, sino que está integrado en él. Entonces hay tecnología, o estas tecnologías, señores, son aquellas que están reemplazando, ¿no? Tratando de reemplazar cómo, generando menos residuos, menos cantidad de residuos y aprovechando al 100% o al porcentaje mayor todos los materiales, ¿no? El 100% cuando hablamos dentro de su proceso. Entonces, ¿para qué? Generando menos residuos. Esto nos ayuda a tener a minimizar o a tener menor cantidad de generación de residuos sólidos que a lo largo nos va a ayudar a que tengamos una buena gestión en sí de los residuos. Ahora, las técnicas incluyen tecnologías limpias que ya hemos dicho, además de una serie de actuaciones tendientes a reducir la cantidad o la peligrosidad de los residuos generados, ¿no? Ahora, recuerden que no solamente esto depende del tema industrial, ojo, recuerden que en el tema personal, digamos así, o en el tema de los residuos sólidos urbanos, también minimizar los residuos depende de nosotros, ¿no? O sea, no generar o no consumir tantos tantas botellas, por ejemplo, de plásticos, no generar, mejor dicho, tanta botella de plástico. Si voy a ir a la panadería, tener una bolsa especialmente de pan, lo cual todos los días yo pueda llevarla, y ya no caer, ¿no? En eso de que pedir una bolsa diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estas bolsas son desechadas, y el plástico sabemos que demora cientos de años en degradarse, ¿no? Entonces, eso son una de las maneras, ¿no? de minimizar la generación de residuos. Las técnicas de minimización se pueden aplicar a cualquier tipo de material residual independiente en sí del medio receptor, ¿no? Es decir, agua, aire y suelo. Y en general no se basan necesariamente en tecnologías de punta que requieran grandes inversiones. Ahora, básicamente estas tecnologías o estas técnicas deben estudiarse en sí por cada industria en particular, para conocer así la adecuada y si prevé el problema de producción de contaminación. Además deben realizarse las recomendaciones
oportunas para la utilización de estas tecnologías limpias y buscar soluciones para la reutilización de los recursos recuperables, ¿sí? Existen dos formas para lograr los objetivos de minimización de residuos. Primero tenemos diseñando nuevos procesos productivos o modificando los existentes, ¿no? De forma que los residuos generados sean los menos posibles e incrementando de esta forma la eficacia del proceso. Y reutilizando, reciclando residuos en el propio proceso, en otro proceso, y después de utilizar el producto final, ¿no? Sí o sí, el más usado creo que es la reutilización y reciclaje, ¿no? Recuerden la diferencia entre ambos. La reutilización es seguir utilizando cierto material, pero que no tenga o no sufra cambios. Por ejemplo, seguir utilizar un papel, utilizarlo por la cara o por la otra cara, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, eso no sufre cambios. ¿Por qué? Porque el papel va a seguir siendo papel, ese de reutilizar. Mientras que reciclar es cuando un material sufre cambios, ¿no? En su composición, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, junto 1 kilo, 2, 3, 10 kilos de papel y mediante un proceso va a cambiar sus componentes o nos va a dar un producto nuevo, ¿no? Por ejemplo, bolsas o bolsas de... Hay unas bolsas que se están haciendo, unos bolsos se está haciendo de pel, si que no me equivoco. Entonces esas cosas es reciclar, ¿no? Cuando cambian los componentes. Lo más importante dentro de las tecnologías preventivas que permiten una buena gestión de los productos es atender el principio básico de no generación de los residuos, ojo. Por ello es tan importante dentro de las técnicas de minimización hacer primero una reducción en la fuente, ¿sí? Lo que le dije, ¿no? Sí o sí tenemos que reducir la cantidad nosotros de residuos que estamos generando. Para eso lo primero que se debe hacer, reducción en la fuente. Que además de reducir o eliminar la carga contaminante, ayuda a la empresa o ayuda en el caso de los residuos urbanos, ¿no? A obtener beneficios económicos. Cuando se trata de reducir en el origen, se pretende minimizar la cantidad y la peligrosidad de las emisiones, vertidos y residuos. Vemos unas pequeñas técnicas de minimización de los residuos, ¿no? Tenemos unas técnicas, por ejemplo, gestión de inventario de materias primas. El método, reducción de materias primas peligrosas utilizadas en el proceso. Y reducción del stock de materias primas, ¿no? ¿Para qué? En el caso de, por ejemplo, esto se puede utilizar en una textilería, ¿no? O en una empresa donde tengamos un almacén, ¿no? Entonces tenemos que tener un buen inventario para ver qué es lo que se puede seguir utilizando, qué es lo que no. Capaz utilizando otro producto me da o me alcanza para más tiempo, por ende voy a disminuir la generación de estos envases, etcétera, ¿no? Otra técnica sería la modificación de los procesos de producción y cambios de equipamiento, ¿no? Por ejemplo, el método sería mejora de los procedimientos de operación, mejora en el mantenimiento de equipos, cambio de materias primas, modificación de los equipos, etcétera. Otra técnica sería reducción del volumen. El método sería segregación de fuentes, concentración de residuos y recuperación. Y otra de las técnicas sería modificación del producto, ¿no? Producto alternativo compatible en sí con el actual. Ahora, desde el punto de vista de acopio y almacenamiento de materias primas, existen dos métodos para minimizar los residuos, por los cuales es necesario implementar un proceso de gestión y control adecuado, ¿no? Tenemos lo que es la reducción de la cantidad de materias primas peligrosas utilizadas en el proceso. Para ello se debe desarrollar una revisión de todas las materias primas adquiridas, de forma que dicha adquisición sea aprobada por el responsable de gestión. Y la reducción del stock de materias primas, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Debe asegurarse que solo se adquiera la cantidad necesaria, ojo. O en todo caso podemos también reemplazarla por una que nos dé o nos dure mucho más, que a lo largo nos va a ayudar a generar menos envases o menos residuos, ¿no? Ahora se pueden realizar modificaciones en sí en los procesos de producción, de forma que se reduzca la generación de materiales residuales y se pueda realizar un cambio en sí de materias que aumente la eficacia de la reducción, ¿no? En este caso vemos lo que es la modificación de los procesos de producción y cambios de equipamientos. Ahora tenemos, por ejemplo, mejora de los procedimientos de operación, que sería para aplicar esta técnica es necesario sí o sí un elevado conocimiento de los procesos.
En el caso de nuevos proyectos es necesario implantar un programa de operaciones usuales examinando los procesos de producción. ¿Sí? Para un área muy importante, señores, es la de procedimiento de manejo de materiales, ¿no? Como los de almacenamiento de materias primas, productos intermedios y productos en sí, los productos terminados. Estos incluyen sus envases, el almacenamiento de los materiales residuales de proceso y el transporte de los mismos. Lo que es mejor en el mantenimiento de equipos, debe existir o debemos tener un programa de mantenimiento que incida en sí en los aspectos preventivos y correctivos, ¿sí? Saber cómo o cuál es el tratamiento que se le puede dar a este residuo, ¿no? En el caso de que si puede llegar a ser reutilizable o no puede llegar a ser reutilizable, ¿no? En el caso de que no sea reutilizable, en el caso del nivel industrial, entonces darles o colocarlo en sí en su cilindro, en su contenedor de color de acuerdo al que le corresponde, ¿no? También podemos tener lo que es cambio de materias primas, ¿no? Siempre que sea posible se procederá a la sustitución de materias primas peligrosas en la formulación de productos y en los procesos de producción. Ahora, por materiales menos peligrosos, digamos, ¿no? ¿Por qué hablamos de peligrosos? Porque sabemos que cuando lleguen a descomponerse, por ejemplo, la descomposición de un material con otro material va a ser muy distinto, ¿no? Uno puede ser menos dañino que otro y el otro puede ser más dañino. Sin embargo, a la hora de utilizarlo pueden ser ambos me pueden dar buenos resultados, ¿no? Por eso tenemos que ver o tenemos que escoger selectivamente, ¿no? Cuáles son nuestras materias primas y si puede haber un cambio, bienvenido sea. Por ejemplo, la industria de reacción química, la técnica sería optimizar variables de diseño del reactor, eliminar el uso de catalizadores tóxicos, de empleo de catalizadores de mayor eficacia, lo que es filtración y lavado, reducir el uso de filtros auxiliares, usar lavados en contracorriente, reciclar aguas de lavado, ¿no? También en muchas empresas se recicla lo que es del agua, ¿sí? Tratamiento de superficies, instalar sistemas de enjuague por spray o nieblas, reutilizar el agua de lavado también, ¿no? Y recubrimiento de superficie, que sería uso de los sistemas electrostáticos tipo spray para el recubrimiento y control de la viscosidad con unidades de calor sería, ¿no? De igual manera lo que es mecanismo de piezas, control de los goteos y derrames, o sea, sí o sí tenemos que tener o tenemos que pensar cómo minimizar esto, o cómo llegar a minimizar los residuos, ¿no? Podemos, si se puede sustituir una materia prima, pues bienvenida sea, ¿no? La reducción de volumen de residuos sólidos es una de las prácticas más importantes para favorecer en sí la gestión integral de los residuos generados, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todo el volumen diario que generamos nosotros y tratar de disminuir estos volúmenes, ¿no? Es un poco imposible, dirán algunos, puede ser, pero no, es un poco difícil, más no imposible, señores. La segregación de la fuente, justo lo que le decía, no incluye aquellas técnicas que permiten la separación desde el origen de los distintos flujos de residuos heterogéneos, ¿no? Generados por un conjunto de procesos de una actividad industrial. En el tema industrial sí se hace, bueno, en casi todas las empresas, pero hay todavía muchas empresas que no lo hacen, lo que es la segregación de acuerdo a los códigos de colores, ya sea la norma técnica peruana o a los colores que la empresa ha designado o ha escogido, ¿no? Ahora, a pesar de que con frecuencia la segregación necesita inversiones suplementarias, estas se ven superadas por ventajas entre ellas, que es más fácil revalorizar residuos homogéneos, se elimina el riesgo de formación, de mezclas peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la segregación de la fuente y eso viene también en un tema de lo que es educación ambiental, ojo, ¿no? Es por eso que los trabajadores en el sector industrial, los trabajadores deben pasar una inducción de medio ambiente y de seguridad, ¿no? Dentro de esta inducción se le debe explicar lo que es la generación de los residuos, los colores de los tachos de residuos, ¿sí? Lo que es un impacto en un aspecto ambiental, cómo mi mala gestión de los residuos puede llegar a impactar en sí el medio ambiente dentro de la planta, etcétera, ¿no? Para la concentración de residuos y recuperación, ¿no? Esta técnica elimina la parte no peligrosa del residuo, generalmente agua, de forma que sea más fácil de recuperar los materiales que puedan tener un valor económico, ¿no? Un buen ejemplo en sí es la recuperación de metales de los lodos deshidratados de la industria de la galvanización, por ejemplo,
Los métodos de concentración incluyen, entre otros, filtración, ultrafiltración, osmosis inversa, congelación, evaporación, etc. Es un tema ya más técnico lo que es este proceso. Para técnicas para la minimización de residuos tenemos lo que es el proceso, va a ver lo que es materia prima, producto final y efluente y subproductos, ¿no? Que serían los residuos que yo voy a generar. Causas típicas de la generación de residuos: diseño inadecuado o inapropiado de maquinaria, materiales primas de mala calidad, materias primas de mala calidad, rendimiento de producción inadecuado, tenemos lo que es el procedimiento de operación inadecuado, el control de procesos, etcétera, ¿no? Causa típica de la generación de residuos: también tenemos operadores mal entrenados, ¿no? Y en esto entre operadores están también los trabajadores en sí que no conocen, ¿no? Lo que es un poco de segregación de residuos sólidos, minimización de residuos sólidos, ¿no? Materiales de empaque inadecuados para las materias primas, tamaño del empaque inadecuado para las materias primas, así como el mantenimiento deficiente que se da, ¿no? Actividades típicas de minimización de residuos: tenemos lo que es sustitución de ingredientes, reducción en la fuente, reciclar, otro uso como combustibles alternativos, vender como coproductos, ¿no? Lo que es la comercialización, etcétera. De igual manera, la conservación de la energía, conservación del agua utilizada, reutilizar en sí los empaques, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? La reutilización tiene que estar presente. El manejo del tiempo, recuperación de recursos, formas nuevas de mirar los procesos, cambio de los materiales, etcétera, ¿no? Técnica para implementar la minimización de residuos o de los recursos: uso de materias, los procesos o prácticas que disminuyan o eliminan la creación de contaminantes o residuos en el origen, ¿no? Tenemos lo que es la calidad de las materias primas y mejoramiento en el rendimiento del proceso. Se dan cuenta que mucho hablo de la calidad de las materias primas. ¿Por qué? Porque podemos cambiar por otras materias, y eso en las textilerías, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Que ven cuál es la materia o qué materia prima le conviene. Muy aparte de eso, ya están viendo en cómo favorecen el medio ambiente, si son favorables, desfavorables, etcétera, ¿no? Ahora, lo que es en beneficio de la minimización de los residuos: cuidado del medio ambiente, ahorro directo de costos, ahorro indirecto de costos, cumplimiento de leyes ambientales, valor recuperado, etcétera, ¿no? Esos son los beneficios que yo voy a tener o que vamos a tener si nosotros cumplimos o hacemos una minimización de los residuos sólidos. Más beneficios sería lo que es seguridad en el trabajo, orgullo empresarial en el tema empresarial, valorización del cliente, respeto de la comunidad, ventaja competitiva, etcétera. Ahora, minimización de los residuos: ¿quién es responsable en sí? Todos, señores, todos somos los responsables de que esta minimización salga correcta o que se cumpla, ¿no? Lo que es la buena gestión de los residuos sólidos. El continuo del tiempo y actividad, ¿no? Un programa de minimización de residuos que se extiende desde el desarrollo del producto hasta su disposición final, ¿no? ¿Por qué? Porque toda actividad va a tener, sea cual sea la actividad, siempre va a generar residuos, ¿no? Por ejemplo, operaciones de la planta, mantenimiento, transporte, uso del producto, manejo de residuos. Esto sería a corto plazo, ¿no? Los programas que tenemos que contemplar o los puntos que se debe contemplar dentro de mi programa. Esto a corto plazo. A mediano plazo, a mediano plazo, selección de equipo, selección del proceso, control del proceso, construcción del proceso. Y a largo plazo, desarrollo del producto, investigación, química del proceso y diseño del proceso. De igual manera, un balance de materia: sabemos que todo proceso necesita una materia prima que va a ingresar y va a salir un producto final. Pero para que salga este producto final siempre va a haber efluentes o subproductos o generación de residuos. Sí o sí va a haber generación de residuos. Los 10 pasos sería, o para tener una buena gestión o minimización de los residuos, sería, por ejemplo, tener un compromiso de los administradores, liderazgo y valores, en sí un compromiso de todas las personas que conforman la empresa, ¿no? De todos los trabajadores. Tener una organización de responsabilidad y un compromiso, dividir la planta en áreas lógicas, desarrollar y entrenar los equipos de cada área, estimación de los residuos, conocer los residuos, establecer costos, definir objetivos y prioridades,
Analizar y planificar la minimización de estos residuos, desarrollar un plan basado en los objetivos y las prioridades, cronograma de implementación y asignación de responsabilidades y el seguimiento del proceso, ¿no? Ahora, los residuos se identifican y se estiman mediante diagramas de proceso, balance de masa, análisis de flujo y la lista en sí de los residuos que se está generando, ¿no? Los residuos que se generan en una empresa, por ejemplo, va a haber emisiones de aire, por ejemplo, las calderas, procesos de recicladores, vertedero, tratamiento de agua, basurero, incineración, etcétera, ¿no? Ese es el flujo más o menos de los residuos en una fábrica que van. De igual manera, análisis inicial de un flujo de residuos, de dónde viene, si es peligroso, qué lo hace peligroso, mezclado con reciclables, mezclado con reusables, pregunta que nos debemos hacer, contiene metales, contiene orgánicos, es agua de desecho o es una emisión de aire, resulta del mantenimiento, viene de la forma de almacenamiento, flujo agregado o flujo principal, ¿no? De igual manera, el manejo de residuos es una fábrica típica. Va a haber productos, subproductos y residuos. Va a haber emisiones de aire y aguas residuales, de los cuales también se debe llevar la buena gestión. Tratar de no contaminar, por ejemplo, el aire, ¿no? De igual manera las aguas subterráneas, por ejemplo. Y siempre tratar de ver el tema de los reciclajes, ¿no? De los productos y subproductos que se generan, así como los residuos. Tratar de reusar y vender, reducir y manejar. El mejor conocimiento de los residuos y de sus causas, señores, en una empresa proviene de los mismos trabajadores y son ellos los que generalmente pueden descubrir las mejores soluciones una vez que sean entrenados para hacerlo, ¿no? Entonces, ya sea la población o los trabajadores, son ellos los que nos pueden ayudar a saber o a buscar las soluciones adecuadas para este manejo de los residuos. Ahora, una lista para el chequeo de costos de los residuos en el tema empresarial. Ojo, tenemos que tener en cuenta lo que es el transporte, la disposición final, impuestos, renta de equipos, cargos por servicio, etcétera, ¿no? Ahora, todo eso lo podemos conseguir con una empresa prestadora de servicio, ¿no? Pero de igual manera necesitaríamos su autorización de Digesa, un checklist o un certificado de mantenimiento del vehículo, los documentos o el brevete, digamos, el SOAT del camión, etcétera, ¿no? Temas para que tengamos todo en claro cuando se haga la gestión o el traslado de los residuos. Ahora, las reglas básicas para el buen análisis, señores, es que tener en cuenta que no hay ideas malas, nunca va a haber ideas malas, ¿no? Las ideas de todos son importantes y no actuar sobre la primera solución a menos que sea necesario, ¿no? Siempre tenemos que analizar todas las soluciones. Claves para mantener y mejorar el programa de minimización de residuos. Integrar el programa en la planificación de la empresa. Proveer de programas educativos al personal. Mantener la comunicación a nivel interno. Estimular al personal por sus logros y proveer al público información y educación sobre los esfuerzos para la minimización de los residuos. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? ¿No? Es la parte del sistema de gestión que contiene, señores, o va a contener estructuras de la organización, planificación, responsabilidades, métodos, procesos y recursos, ¿no? Que nos van a ayudar a desarrollar, concretar, poner en marcha y evaluar y mantener la política ambiental. ¿Qué es la contabilidad ambiental? La identificación, compilación, análisis, uso y reportaje de información de gastos ambientales de operaciones de empresas, incluso en procesos manufactureros, ¿no? Que se debe llevar, sí, todo lo que son costos se debe llevar, ¿no? En caso de grandes empresas, hay empresas que se le da su propio centro de costo, ¿no? Anualmente. Dentro de esto también se tiene que contemplar, el tema de medio ambiente, ¿no? De seguridad medio ambiente, ¿no? Para eso se pide pues un centro de costo neto para el área. De igual manera tenemos lo que es la contabilidad para el desarrollo sostenible, que tenemos que cumplir con leyes ambientales, la responsabilidad ambiental, de relaciones con la comunidad, generar lo que son campañas de sensibilización, reducción de costos seguros, una imagen positiva, podemos tener la certificación de la ISO 14001,
¿sí? La demanda de consumidores, va a aumentar la demanda de consumidores, ecoeficiencia, etcétera, ¿no? La contabilidad ambiental, señores, es una herramienta que nos permite, o que permite a ingenieros, administradores, gerentes y economistas tener un conocimiento amplio de los costos económicos, del comportamiento y de los procesos, ¿no? ¿Qué son los costos ambientales? Tenemos los costos directos, que hablamos de inversiones directas, trabajo, compra de materias primas, pago de disposición de residuos. Se dan esos costos que sí o sí directamente, o que sí o sí se deben realizar, señores. Esos son costos ambientales. Costos escondidos, costos no identificados en un proceso, producto específico, costos que no han sido no han sido evaluados, digamos, pero que igual están presentes. Costos de responsabilidad, hablamos de multas, sanciones por incumplimiento ilegal, daños a personas o cosas. Y costos intangibles, que es imagen ambiental de una empresa, relaciones con autoridades, motivación del personal, etcétera, ¿no? Todos esos costos debemos tener en cuenta cuando pidamos, por ejemplo, nuestro centro de costo o nuestro, no es un dinero que es anualmente que se le da al área, ¿no? Ahora, ¿quiénes están involucrados en un sistema de contabilidad ambiental? Bueno, están involucrados, por ejemplo, la gerencia, que debe decidir sobre las metas y responsabilidades, los administradores, que contribuyen con conocimiento de contabilidad y planificación financiera, los ingenieros técnicos, que traen conocimientos técnicos de materiales y de procesos, y en sí todos los integrantes, señores, ¿no? Que deben comunicarse sobre aspectos de contabilidad ambiental, asignación de costos, datos, alternativas, etcétera. Principios para introducir un sistema de contabilidad ambiental. Empezar con un problema simple de su empresa, ¿no? De ver o tener en cuenta lo que son los residuos sólidos dentro de mi empresa. Aplicar una metodología de contabilidad ambiental sencilla y transparente. Involucrar a los responsables correspondientes desde el principio y crear un ambiente motivador a través de incentivos, ¿no? Así como enfrentar nuevas tareas con base en éxito. Eso es lo que tenemos que sí o sí tener en cuenta para introducir un sistema de contabilidad ambiental que me va a ayudar, ¿no? A lo largo me va a ayudar para tener una buena gestión dentro de una buena gestión de mis residuos sólidos. Pasos para instalar un sistema de contabilidad ambiental: definir objetivos, identificar costos ambientales, asignación de costos, evaluación financiera de base, identificación y el análisis de alternativas, así como la evaluación, decisión y las recomendaciones, ¿no? Paso 1, definir costos. Los objetivos se definen teniendo en cuenta mirar para adelante, o sea, no para atrás, ver siempre al horizonte, concentrarse en la manera de hacer las cosas más que contabilizar y reconocer y enfrentar barreras y obstáculos, ¿no? Los objetivos pueden ser uno o varios entre los siguientes: evaluación y comparación interna de gastos ambientales, utilización de materiales, instalar programas de manejo y reciclaje de desechos, decisiones sobre adquisiciones, etcétera, ¿no? Sí o sí tenemos que tener en cuenta a dónde está apuntando nuestro plan nuestro plan que queremos implementar dentro de nuestra empresa, cuáles son los costos que yo voy a utilizar o que voy a necesitar esto para que se pueda implementar este plan, ¿sí? Identificar costos ambientales. Tenemos tipo de costos: 0, que serían los costos directos; nivel 1, que es el costo escondido, costo de la responsabilidad, y los costos intangibles, ¿no? Puede haber combinaciones: nivel 1 fácil de identificación y nivel 3 los más difíciles de identificar. Tener en cuenta todos estos costos que me van a ayudar a que yo pueda implementar un buen sistema de gestión de mis residuos sólidos, ¿no? Entonces, señores, espero que este módulo haya sido de agrado. Ya venimos con los que son los residuos sólidos peligrosos, en el cual creo que es el más interesado en la gran mayoría de nuestros seguidores, porque sé que hay muchas personas que ya están laborando en una empresa y quieren saber cómo realizar una buena gestión de los residuos sólidos, ¿no? Ya vamos a ver cómo implementar todo el sistema de gestión de los residuos sólidos dentro de mi empresa, ¿no? Todo lo que es a nivel empresarial, ¿sí? Entonces nos vemos hasta el próximo módulo. Muchas gracias por su atención.